Hola. Ahora sí. Hola, buenos días, buenos días. Nada, el que quiera seguir hablando, que siga hablando, estamos aquí para retener conversaciones. Pero estamos aquí, bueno, por un motivo doble. El primero, presentar esta maravilla de libro de cuentos, El Relámpago, después El Trueno, de Javier Pillastre, y el segundo motivo es estar en una sesión DJ menú también de Javier Pillastre, que como ya lo vemos es muy apañado para todos. Escritor, DJ y otras maravillas que vamos a contar ahora. Antes de que empiece a presentarte, veo que tienes ganas de hablar. ¿Quieres decir algo, Pillastre? Hola. Bien, se nota que se le dan bien las palabras. Bueno, ya llevamos varias presentaciones del Relámpago, después El Trueno. No es que esté cansada de hacerlas, por supuesto que no. Yo haría 200.000 más, siempre acompañando a este libro que me parece uno de los mejores libros de cuentos que se han editado en mucho tiempo, y uno de los mejores libros de cuentos que tienen que estar y que tienen que permanecer. Y no lo digo por decir, lo digo con todo el corazón. Y siempre que hacemos estas presentaciones, siempre que yo presento a Pillastre, empiezo contando lo mismo, que es cómo le conocí a él y a su obra. Y ya parece un poco cansino, yo siempre presentando cómo te conocí, pero me da igual porque es tan maravilloso que tengo que contarlo. Entonces, si ya lo habéis escuchado, si habéis estado en más presentaciones, lo siento, voy a volver a contarlo otra vez. Bien, pues hace unos años, pocos, apareció Javier Pillastre por uno de mis cursos de escritura. Un amigo nuestro en común nos dijo que la primera vez que vio a Pillastre le pareció un ser peligroso. Y a mí también, la verdad, también me pareció un ser peligroso. Porque yo le pregunté, ¿por qué has acudido a este curso de escritura? Y él me dijo, porque no tengo otra cosa que hacer los lunes. Y dije, bueno, bien. Entonces siguió pasando la clase y yo les había mandado a escribir un cuento sobre un determinado tema. A él no le tocó hablar y, fortunas del azar, que a veces es generoso y caprichoso, a él no le tocó leer en clase. Y a la gente que no le toca leer en clase siempre digo, mandadme los cuentos a mi correo privado que ya los leo. Entonces yo no tenía muchas más referencias de él, más que me había parecido un ser peligroso. Luego entendería que sí, que no a la vez. Y que, bueno, pues que no tenía otra cosa que hacer los lunes. Entonces me manda el correo con el cuento y dice, bueno, profe, aquí está el cuento, vale. Y entonces lo abro y lo leí como, bueno, pues como leí todo, pues abierta a todo, pero bueno, con rutina. Y según iba leyendo ese cuento, es que es una sensación que nunca olvidaré, ¿no? Yo creo que nunca olvidamos las cosas cuando nos impresionan y nos golpean. Entonces yo lo iba leyendo y estaba diciendo, pero esto que estoy leyendo, ¿qué es? No me puedo creer esto que estoy leyendo, me estaba dando algo. Porque no solamente era uno de los mejores cuentos que había leído en mi vida, no por alumnos, sino en mi vida. Y yo he leído muchos cuentos y no me lo podía creer. Ese cuento, por cierto, está aquí, no os voy a decir cuál es, pero está aquí. Entonces yo le escribí, casi temblando, y le dije, pero vamos a ver, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? O sea, no me puedo creer que alguien que haya salido de la nada, que no tenga ninguna carrera literaria, que no tenga ninguna experiencia literaria, que no tenga nada, pueda escribir así. O sea, no me lo creo. He leído demasiado, no puede ser. ¿Quién eres? O sea, me estás tomando el pelo. Yo pensé que era alguien con una personalidad encubierta. No, y él me dijo que no. Y bueno, y así empezó nuestra relación y le dije, no te vayas de mi lado, que tenemos mucho que hacer en tu libro, y aquí está. Pero lo curioso es que tiempo después, cuando Pillastre ya cogió todos sus cuentos y los reunió en un libro, tiempo después, porque es un trabajo muy constante el que tuvo que hacer, que a mí es una cosa que me maravilla de Pillastre, porque en él se encuentra el talento difícil de encontrar, un talento difícil de encontrar. Se encuentra el trabajo, es inmensamente trabajador, una cámara de trabajo muy difícil de encontrar, y la ilusión, el amor por lo que está haciendo. Entonces, cada una de estas cosas
que he dicho son difíciles de encontrar por separado, pero las tres juntas es casi milagroso encontrarlas, y él las tiene. Bien, pues cuando yo le pasé los cuentos al editor de Pez de Plata, a Jorge Salvador Galindo, que está ahí, saluda Jorge, hace poquito. Yo no le dije nada, yo le dije, él está buscando y dice, jo, tengo ganas bueno, las ganas que tiene todo el editor, de escribir así algo maravilloso, algo que le conmueva. Yo tengo algo que te lo conmueva. Entonces le mandé sus cuentos y curiosamente me llamó y me hizo la misma pregunta, ¿quién es este tío? Dije, bueno, no sé, me dijo, no, ¿quién es? O sea, no me puedo creer, hizo la misma reflexión, no me puedo creer que alguien que escribe así, que alguien que escribe esto, que alguien que nos da una patada en el corazón y en el estómago, no tenga una carrera literaria. No la tiene, pero ahora sí la tiene. Ahora pues de cada vez que alguien diga, ¿quién es Javi Pilastri? Pues es el autor de Relámpago y después El Trueno, un libro de cuentos, como digo, apabullante, un libro de cuentos con la mejor excelencia literaria y un libro de cuentos como pocos que he visto que se mezclen tantos temas tan distintos y tantas técnicas literarias tan distintas. Cada uno de los cuentos es una experiencia totalmente distinta. Es como si fueran mini novelas y sin embargo hay temas, ¿no?, que están constantemente zumbando alrededor de todo el libro, y además está tu estilo que está en todo el libro. ¿Y tu estilo cómo es? Me dijiste muchas veces, ¿cómo lo definiría? Y yo no sé cómo definirlo, pero puedo definir tu estilo como me da igual exactamente lo que me estás contando siempre que me estás contando. Es una cosa. Ah, ¿es una pregunta? No es una pregunta, pero sí que es una. ¿Qué tal, Javi? No, si es una pregunta, esta no la sé, desde luego, no sé cómo definir el estilo. Y como no sé qué decir, lo primero, agradecer a la gente de Mieres y de La Locura que están aquí por haber corrido el riesgo de traerme. Y siempre me ocurre lo mismo cuando haces la presentación, que empieza la cosa muy turbia, soy un tipo peligroso, no tengo nada que hacer los lunes, o sea, es un poco complejo y casi siempre acaba bien, es un mini film de Hollywood, de estos que empiezan turbios y acaban bien con estrellitas, y a mí me encanta que haya podido publicar el libro, que Jorge haya corrido el riesgo, que tú te hayas sentido tan implicada y tan estar siempre con tu ayuda ahí presente. Y lo del estilo, ahora retomo lo del principio. Yo creo que, digamos que el estilo lo tengo un poco domesticado en función de lo que quiero contar. Normalmente cuando hay algo que me preocupa, que quiero narrar de alguna manera, lo primero que hago es intentar escribir un párrafo y ver si funciona, si el narrador, si el fraseo, si las frases cortas o mejor más largas. El estilo lo voy moldeando, no tengo un estilo propio, y creo que si tengo un estilo es el no tener estilo. Y creo que hay que subyugar un poco el estilo a lo que quieres contar más que al revés. Cierto. Antes decía que parecías un tipo peligroso de primeras, y luego cuando se te conoce, pues descubres que es la persona más peligrosa del mundo, más afable y más tierna, pero como escritor sigue siendo muy peligroso, porque es imposible leer un cuento tuyo y salir indemne. Siempre hay algo que o sea, tienes mucho que nos golpeas y nos atrapas. Entonces, casi siempre lo que hacemos en las presentaciones es que yo hablo de un cuento, te pregunto y lo desarrollamos. Vamos a hacer al revés. Dime un cuento del que vamos a hablar tú y yo ahora mismo. Dime un tema del que vamos a hablar. Un cuento, pues voy a hacer un spam sobre... El cuento del que ella hablaba era Ledesma. Pero vamos a ver, ¿qué te dije? Que no dijeras nada. Sí, era Ledesma. Era Ledesma, entonces pues si quieres hablamos de Ledesma y de... Ledesma, que es un cuento impresionante. Es un cuento de cómo un hombre, tras la muerte de su padre, descubre que no puede recordar su cara, y entonces se da la circunstancia de que tiene que ir a arreglar, arreglar una piscina que hay en el balneario de Ledesma, y vuelve allí a hacer unos trabajos,
y es allí donde de niño había estado con su padre. Entonces digamos que los recuerdos de su padre y el presente se van fundiendo hasta una escena, yo creo que memorable, que a todos nos llega en el corazón, todos los que leemos ese libro, y se va uniendo en cómo los recuerdos, a veces recordamos las cosas que nunca ocurrieron, que eran más presentes en nosotros que las que realmente ocurrieron. Y esto me vale para decir que el relámpago y después el trueno, el título del libro, es una frase de uno de los cuentos que dice todo ocurre dos veces, primero el relámpago y después el trueno, solamente la muerte ocurre una vez. Y es que los cuentos de Pillastre todo sucede dos veces, a veces en la memoria y otras veces en el presente, a veces en el deseo, otras veces en la realidad, a veces en la muerte y otras veces en la vida. Entonces el Ledesma es el recuerdo y el deseo. ¿Cómo surge el Ledesma? ¿Cómo surge este cuento? Bueno, es curioso porque engancha un poco con lo que dices. Lo de todo sucede dos veces menos la muerte, en realidad hay una contradicción. De hecho, el cuento yo lo empecé con una idea clara, digo yo. Siempre está de bien matar a alguien en la primera frase, maté a mi padre. En la primera frase, y a partir de ahí empecé a narrar, y es un cuento sobre la memoria, básicamente. Pero claro, la memoria de la muerte de alguien es una repetición constante. Ahí la muerte sí que sucede varias veces, aunque quien la vive lo ocurre una vez y ya, se acabó, game over. Pero sí, es sobre la memoria y la reconstrucción continua que hacemos de la memoria, cómo vamos poco a poco solidificando una serie de recuerdos que creemos seguros, que son lo que ocurrieron, que es la realidad, y con el paso del tiempo nos damos cuenta que se degradan. Igual que la realidad en su momento se degradaba, los recuerdos se van degradando y uno acaba recordando más que lo que ocurrió los recuerdos. Entonces ese loop continuo de recordar los recuerdos va degradando toda la memoria y al final uno tiene que volver a construirse, porque la identidad, que es sobre la que nos apoyamos, está basada en la memoria. Cuando ponemos en duda esa memoria, pues hay una destrucción momentánea de esa identidad y hay una quiebra, hay una crisis. De hecho, el cuento va de esa crisis de identidad, al darse cuenta que lo que uno recuerda de su infancia no es exactamente lo que cree que recordaba. Y has hablado de la identidad, y yo creo que la identidad y la búsqueda de la identidad, de quiénes somos y cómo nos construimos la identidad, es una constante a lo largo del libro. Igual que la muerte es una constante a lo largo del libro, ¿no? Pero la frase que he dicho yo, la del relámpago después del trueno, es de un cuento que se llama Todas sus ciudades, un cuento impresionante también, que va sobre la Segunda Guerra Mundial. De hecho va sobre un piloto, un aviador de la Segunda Guerra Mundial. Y es que la Segunda Guerra Mundial es otro eje, digamos uno de los ejes del libro. Hay tres cuentos maravillosos, para mí, de los mejores de libros que van sobre la Segunda Guerra Mundial, que es Todas sus ciudades, la que he dicho, que va sobre un piloto, que es Los sótanos de Stalingrado, que es un cuento que es básicamente una novela, es una mini novela, es una mini película, es impresionante, que va sobre los sótanos de Stalingrado, que muy bien. Y otro que va sobre el uso de los nazis en las guerras, concretamente. ¿Por qué esta pasión por escribir sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la guerra? Yo siempre digo que nosotros tenemos esta generación, vamos a incluir la tuya y la mía solamente en una, yo creo que nuestra guerra es la Segunda Guerra Mundial, más que la guerra civil, tal vez porque nos toque más, pero es como que la guerra estilo la guerra maniquea es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que escribe de la Segunda Guerra Mundial es escribir de la guerra. Sí, bueno, en mi caso, que soy un poco mayor que tú, de crío vi muchas películas de la Segunda Guerra Mundial, era lo que sabía, y 0 películas sobre la Guerra Civil. Pues no había películas sobre la Guerra Civil. No sé si en algún momento echaron raza, pero yo juro que no la vi y hice todo lo posible por seguir sin verla. Entonces, eso que era un paisaje, era simplemente un recuerdo de la infancia, acabó convirtiéndose en una parte de mi identidad sin yo ser consciente de ello. Fue cuando me puse a escribir en estos últimos años, cuando afloró realmente. Siempre me interesó, siempre vi documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, pero más como una cuestión de reorganizar un puzzle mental que ya tienes, ya sabes,
el frente oriental, el Pacífico, tienes un poco una idea clara de cómo ocurrió y siempre estás ahí colocando piezas en el puzzle, pero sin una intención de convertirlo en ficción. Y yo fui el primero sorprendido en convertirlo en ficción, en utilizarlo como, no solo como un paisaje, sino como un elemento, casi un personaje más de los cuentos. Sí, sí lo es. Bueno, luego hay otro proyecto de guerra, pero no, ya no es de la Segunda Guerra Mundial, no de la guerra. Fíjate, hablando de los temas, hay un tema que es recurrente en casi todos sus cuentos y yo no me había dado cuenta, me lo dijo otro lector, que es la infidelidad. Me dijo, pero bueno, pero es que habla de infidelidad en todos sus cuentos y yo me di cuenta que es cierto. O sea, habla de la imposibilidad de tener una pareja o de tener dos parejas o de amar a varias gente o de cosas que se rompen ante la debilidad de una de las parejas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo ningún interés. Además lo haces de forma a veces muy trágica, pero otras veces lo haces de forma muy cómica, ¿no? Como en La frutería, que es una fiesta de libro de un hombre que está enamorado de dos mujeres y es, o sea, es que te ríes y es maravilloso, y otras veces es una tragedia, realmente lo que estás contando. Yo creo que es la imposibilidad de comprender la fidelidad como algo realmente humano. Creo que es una construcción, puede ser religiosa, social, pero es muy complejo de imbricarlo en el funcionamiento de la cabeza. O sea, la cabeza funciona como funciona, ve lo que ve, quiere lo que quiere, y al final tienes un conflicto continuo con unas normas que yo creo que son externas con respecto a las parejas, porque creo que te refieres a eso, a pesar de que yo me considero una persona muy fiel. Lo que yo te estaba preguntando es muy fiel a mis infidelidades, pero muy fiel. Generalmente en las presentaciones se dejan las preguntas para el final. Yo suelo ir diciendo más o menos, ¿alguien tiene alguna pregunta para que no sea golpe al final o para que no nos dé tiempo? Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere preguntar algo así de momento? ¿No? Bien, os las estáis pensando, ¿eh? Sigamos. Como vas a dar una sesión de DJ y tú entre tus múltiples trabajos, porque tus múltiples vidas, que yo creo que aparecen diseccionadas también en este libro, porque este libro es un libro de múltiples vidas, una de ellas es la de ser DJ y tu relación con la música. Y eso se ve perfectamente en el último cuento, es una delicia, Copacabana, es maravilloso. También de nuevo, como pasaba con los otros Estanigrados, es como una novela pequeña, en el cual un DJ tiene que atender a una boda, le contratan para hacer una boda en un sitio así muy idílico al que llaman Copacabana, y el DJ está poniendo la música que le mandan y está mirando cómo se comportan los invitados a la boda, y te das cuenta que eso parece una recreación del mundo y el DJ es Dios que los está observando. O sea, es como logras en un contexto muy chiquito encerrarlo absolutamente todo, como es Copacabana. Bueno, más que Dios, lo que es un cura de pueblo oficial, ¿no? O sea, tienes que ser consciente de las necesidades de tus fieles e intentar darles un poco de lo que quieren y mucho más de lo que no saben que quieren, porque normalmente la gente cuando le das lo que quiere, si hablo musicalmente hablando, se ponen muy contentos durante 20 segundos y luego pasan de ti. Sin embargo, cuando logras poner una música que no sabían que necesitaban, pero que estaban necesitando, ahí es donde entra tu capacidad, tu sagacidad como DJ, te lo agradecen infinitamente. Es muy agradecido el pinchar, o sea, es como yo digo que es como los cocineros, que es inmediato, si haces un buen plato la gente viene y te quiere y demás, y de la misma manera cuando te equivocas en una canción, pues eres el personaje más odiado de toda la fiesta. Pero bueno, son partes del trabajo. Y en ese cuento pues lo que hago es, pues bueno, un poco diseccionar la ansiedad que hay alrededor de las fiestas. En concreto esto se trataba de una recreación de una boda y de este tipo de rituales y la conexión que tenemos con estos rituales, que creemos que es solamente una cuestión lúdica, que queremos pasarlo bien, pero en realidad tienen una importancia mucho mayor. O sea, todos queremos que la boda salga bien, que a partir de ahí seamos felices, que todo sea un momento en donde va a empezar a cambiar nuestra suerte, nuestra vida, cuando en realidad lo único que es un momento en donde alguien pone música y confía en que los demás no le tiren al río, como hacían antes,
a los árbitros del regional en Asturias. Oye, hay un cuento, yo he puesto varios de tus cuentos a mis alumnos. Algunos con los que compartes clase y otros no. Y uno de ellos ha sido La naranja. Y yo creo que es uno de los cuentos que más les ha llamado la atención. La naranja, que es el cuento con el que se abre este volumen, va sobre un hombre que está en el paro, que comparte casa con su novia, que le ha sido infiel, que su novia se ha enterado, además de muy malas maneras, y un día su novia le dice que su hermano va a salir de la cárcel y va a venir a pasar unos días con ella. Y le pregunta, ¿y tu hermano por qué está en la cárcel? Y ella dijo, porque ha matado a alguien. Y el tío dice, ostras, estoy en el paro, no me quiere en casa, viene su hermano, que es un asesino, ¿qué va a pasar conmigo? Y ahí, este es el punto de inicio, estoy resumiendo una página de pico, este es el punto de inicio de una historia magnífica, que es la relación de este hombre con el hermano de esta mujer y lo que ocurre. ¿Cómo surge la naranja? Bueno, realmente la historia surge de una visión bastante crítica. O sea, yo me imaginé una naranja dentro de una caja cerrada, por lo tanto a oscuras, y el momento en que se abre, que es como un mundo que aparece, una naranja redonda, esférica, y es como que de repente hay una luz, como que se crea el universo. Y es de esa idea tan crítica, tan chorra, es una idea bastante chorra, por cierto, pues surge todo eso intentando condensar más que nada la inquietud y el desasosiego de una imagen que uno no sabe interpretar. Entonces, pues surge de ahí y luego evoluciona. Decías antes que yo siempre digo que en vez de relatos lo que hago son micronovelas porque no sé si es la ambición, pero sí la estructura con la cual enseguida intento dotar de las arañas que van recubriendo cada una de las historias que se cruzan dentro de un relato, pues son como pequeñas novelas, se alejan un poco del canon del relato, en donde normalmente se tiende a una historia en un tiempo determinado y con unos personajes, digamos, medidos, y a mí todo eso se me escapa, o sea, se me sale de mi madre la mayoría de las veces, y mi pelea en el cuento es intentar llevarlo otra vez hacia el lugar en donde había iniciado. Entonces esa es la pelea que tengo con los cuentos, y es una pelea que me dura años. O sea, escribo el relato y luego vuelvo otra vez y me doy cuenta que se me escapó alguien por un lado, lo llevo, se me escapa otro, no sé. Es lo mismo que pastorear un montón de ovejas malsanas. Bueno, voy a hacer un segundo intento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntarle algo a Pillastre? ¿Sobre el libro? ¿Sobre cualquier otra cosa? ¿No? Escucha, ¿cuál es el cuento de los que aparecen aquí que más te has divertido escribiendo? ¿Que más te has reído, disfrutado, que más has hecho una fiesta, que más ha salido juego de Siempre te hago preguntas nuevas, Sí, esta no la tenía preparada. Yo creo que Copacabana. Copacabana es la del DJ, la verdad, ¿por qué? Porque tiene un punto, tiene un fraseo largo, un punto, la visión del personaje narrador, que se parece bastante a mí, pero ya... Sospechosamente, aunque se llame DJP, no tiene nada que ver con el Pillastre. Ahí destila un poco el humor en la mirada que necesita una situación como puede ser una boda de niños picos vestidos de blanco en la noche enfrente del Cantábrico con niebla. Entonces ahí yo me divertí mucho como reconstruir paisajes visuales que había visto en la noche, no sé, me lo pasé bien. Paisajes visuales que hayas visto en la noche, ¿ves? Es una frase alguien peligrosa, que no tiene nada que hacer con los nombres. Vale, y por el contrario, ¿cuál es el que más te ha angustiado, con el que más, no que peor lo pasara, sino que más te ha removido interiormente? No hablo de la estructura, ni de la forma en la que entraste el relato, sino del tema, simplemente del tema, del desarrollo del tema. ¿Cuál es el que más te ha removido? Curiosamente, el que decías antes de la frutería. ¿El de la frutería? Ostras, esto ha sido una sorpresa para mí. Explica un poco. Tiene un poco la influencia de la escritura peligrosa de ciertos autores americanos en los años 70,
parece Tom Spangler, entre ellos, que es focalizar algo que te inquiete y que te inquiete no, que sientes como un peligro, ahí viene lo de peligroso también, que sientes como un peligro y enfrentarte a ello, darle vueltas. En concreto narra un suceso sobre una anécdota que es habitual. Yo creo que todos tenemos esa típica anécdota que no hemos contado a nadie, que no nos hemos atrevido a contar a nadie por alguna razón, que nos la hemos quedado. Primero porque no encaja con la identidad que queremos transmitir a los demás, segundo porque a lo mejor nos avergonzamos de ello. Pues ahí tuve que enfrentarme a eso y tengo, debajo de la alfombra tengo un montón de cosas que no he contado a nadie. Bueno, interesante. Hay un cuento que se llama Obrigo Tegal Negavatio Cresta. Obrigo Tegal Negavatio Cresta, que bueno, pues también se lo voy a leer a mis alumnos. Dije, además a mí me toca especialmente porque me siento muy identificada con la protagonista. Claro, ellos empiezan a leer el cuento y la protagonista es una actriz porno. Entonces, bueno, pues decían, pero bueno, luego va evolucionando el cuento, y digo que es como juntar un poco a Chupalami con Borges, porque es una actriz porno a la que de repente le sucede una cosa. ¿Qué le sucede a esta actriz porno? ¿Y por qué, para contar lo que cuentas, que es tan maravilloso, decides utilizar a una actriz porno? Es difícil. Resume, yo creo que el relato lo empecé con una descripción. Cuando empecé la descripción estaba más interesado en mostrar algo que ocurre en el porno, y es que hay una representación del placer, pero lo realmente epatante de eso es cuando los actores pierden el concepto de estar representando y se dejan llevar en algún momento por lo que está ocurriendo, que es la parte verdadera. Yo quería describir eso y de repente me di cuenta de que quien estaba ahí estaba en una situación muy complicada, que necesitaba una salvación, y esa salvación vino en forma de luz, en forma de flash, literalmente. Es algo así como el deslumbramiento de San Pablo cuando supuestamente cayó el caballo. Cuando cayó el caballo. Y lo ligué con una relación con las palabras como semillas, como fruto del sexo y de la unión carnal, las palabras como vínculo entre todos los humanos que nos construyen y desconstruyen también. Es muy emocionante. Vamos a ver otra cosa. Estoy diciendo, ¿tenéis preguntas? Pero ¿tienes preguntas tú para la gente? Aquí hay gente que sabes que ha salido tu libro, está tu editor, por cierto. Estoy yo, que sabes que lo he leído. ¿Quieres preguntarles algo? Sí, voy a preguntarle a que me dijo que habías leído esta semana, así que lo tienes que tener fresco, y me quedé con las ganas de preguntarte qué relato. Siempre hago la misma pregunta, por más que nada estoy haciendo una especie de ranking, a ver, ¿no? ¿Qué relato fue el que más te dijo algo? No digo sorprender o patar, pero sí que te dijo algo, que te dio que pensar. Es que yo digo como Leticia, me habían hablado del libro los dos, Jorge y ella, y dije, bueno, como editor y como parte interesada, seguro que estaban exagerando. Cuando le interesada, poco, o sea, económicamente cero. Claro. Y dije aquí, y cuando lo leí me disfrutó tanto que sinceramente no sé cuál escoger, pero quizás el de la actriz porno, por ese uso que haces de las palabras como semilla, como dices, fue el que más me dijo, yo si escribo quiero escribir algo así. Sí, a mí me pasó, bueno, yo escribo de hecho, pero dije, ojalá yo escriba algo así. Entonces yo creo que me quedaría con ese, pero es muy difícil, cuando lo leáis lo vais a ver. Es difícil. Yo tendría 3 o 4, no podría dar nota. Quien desee leerlo saben que están a disposición del público por un precio económico. ¿Alguien más que decir cuáles son sus favoritos? ¿Alguien que lo haya leído? ¿No? ¿Quieres hacer alguna otra pregunta? No sé si Belén, ¿quieres comentar algo? Yo soy favorita de Piñas de toda la vida. Hablamos Como escritor, no como escritor, sino
sino como persona, pillastre. No, eso no nos interesa. Ya está, no se interesa. No me llevará problema. No. Yo te felicito por tu obra también. Ella es una gran escritora y que no va a casa. Pillastre, no me preguntes a mí porque yo puedo destrozar todo esto. Hoy no. Muy buen libro, lo recomiendo y lo sabéis. Sí. Me sorprendió muchísimo. No conocía esa faceta de Pillastre, fue una sorpresa porque cuando te pasó como alumno y fue como algo de nivel. O sea, esto es un escritor. De verdad. Pillastre. ¿Sabes? Es que como, no sé, tenemos muchas veces a nuestros vecinos y a gente al lado que son unos artistas con un potencial increíble, que ya lo sabes, ¿no? Como tenemos a Capirno, a Ela, mucha gente, pero es que yo de Pillastre no lo sabía, ni siquiera lo mejor él. ¿Tú lo sabías? Esa es mi pregunta. Bueno, es una pregunta grandiosa. ¿Tú lo sabías? Hasta que yo te lo dije, ¿tú lo sabías? Saber que todavía no lo sé, si te digo la verdad, o sea, que voy a saber, yo escribo como puedo y luego nunca me gusta nada de lo que escribo y vuelvo a escribirlo y así una y otra vez hasta que Sí, se acaba. doy fe. Entonces, está claro que yo cuando abandono un cuento siempre lo considero imperfecto y es más que, joder, hay que dejar que respire un poquitín, no hay que agobiarlo tanto continuamente cambiándole las comas de sitio. Recuerdo que Chus Fernández me decía, mira, cuando seas consciente de que estás poniendo las comas que antes quitaste, es que ya acabaste de escribir. Y nada, Belén, muchas gracias. Esta moza que tome lo que quiera, por favor. ¿Alguien más quiere tomar lo que quiera con un comentario? Es una oferta muy sugerente. ¿Sí? Has levantado la mano, ¿no? Sí. Bien, Didi. Inmediatamente. Yo quería hacerte una pregunta. Cualquier creador, cuando hay cualquier trabajo de creación, tiene detrás un espectador también que va a ser el receptor de esa obra. Es decir, alguien cuando escribe, cuando pinta un cuadro, hay un espectador real o no, que ya el que se dirige. Quería preguntarte, en tu caso, ¿hay un espectador para cada uno de los relatos o hay un espectador común a todos los relatos? No sé si la pregunta es una pijada. No, es una pregunta magnífica. No, es buena. Incluso hay un previo a esa pregunta. Yo, de hecho, creo que escribo los relatos que quería haber leído y que no leí, que no encontré por ahí y que, bueno, al final o te los haces tú o no te los va a hacer nadie, como dice mi madre. Entonces, el previo es eso, el primero ser yo el receptor de algo que quería haber recibido de otros, pero que me lo tuve que guisar yo solo, ¿no? Y luego, que si cada relato tiene un receptor diferente, es que hay tantas cosas a la vez, es bastante angustioso el escribir un relato, como para darme cuenta, como para fijarme en el tío que está ahí al que le estoy escribiendo eso, no lo tengo muy claro. Creo que sí. O sea, aunque los relatos son muy diferentes, las voces siempre están buscando lo mismo. Y creo que estoy intentando darle a ese espectador, entre comillas, estoy intentando darle lo mismo, pero de formas muy diferentes, que es como a mí me gusta que me den las cosas, siempre variadas. Los distintos yo, entonces. Los infinitos pillastres, sí. Los infinitos pillastres. Y es que yo creo que el relámpago después del trueno va sobre los infinitos pillastres. ¿Sí? Sí, va sobre los infinitos pillastres y los escenarios en los que los infinitos pillastres han estado o han soñado en estar, o han querido estar o han podido estar. Creo que ese es el problema. Aquí no voy a hacer comentarios. De acuerdo. ¿Hay alguna pregunta más? Tímidamente allí. A ver, yo voy a hacer un apunte y una pregunta. Sí. El apunte es que desde el principio Más alto, es que no estáis sé. hablando de la curiosidad de este señor de Pillastre y está bebiendo café con leche un domingo a las 2. Solo quería dejarlo ahí. Es que, pero a ver, ¿qué es ser peligroso? No, Ser peligroso es lo que yo sería muy peligrosa. Tómalo como quieras.
Supuesto café con leche. No, esta era una broma. Y luego, bueno, quería preguntarte, durante el proceso de edición del libro, descartamos algunos relatos, otros los añadimos en el último momento, y también sé que tenías alguno más por ahí que yo no he leído. Entonces, yo me pregunto, de todo ese material que yo no he leído, o incluso del que hemos descartado, ¿hay algo aprovechable para ti? Para ti. Para mí, sí. Por lo menos 3 o 4 relatos aprovechables. Sí tuve alguno porque todavía no estaba escrito, pero alguno porque sí tenía una vinculación emocional con lo que escribo. O sea, no porque considere que sean muy buenos, que no considero que sea muy bueno nada de lo que escribo. De hecho, pues bueno, lo abandono ya cuando ya me canso de pelear con ellos, pero sí porque creo que ahí hay algo que me mantuvo expectante, algo en lo que estuve cavando, buscando, buceando y luchando, y mi experiencia es que la mayoría de estos relatos ha ocurrido eso. Es una experiencia un poco angustiosa hacer todo lo que hago en los relatos, y luego veo que hay una pequeña repercusión, al menos hay gente que me dice, oye, sí, que tal, o que me moló mucho esta parte de... Entonces veo que ese esfuerzo, que es un enfrentarme con mis propios miedos o obsesiones, sí tiene una repercusión en los demás. Entonces sí creo que puede haber algo. Venga, Jorge. Bueno, ya... Así. A mí me gusta leer mientras escucho música. ¿Tú recomiendas a un grupo, cantante o lo que sea para escuchar mientras se lee tu libro? No. No, creo que son cosas totalmente diferentes. O sea, cada uno tienes que tener la cabeza totalmente puesta, no solo la cabeza, sino también la emoción. Y donde pones cabeza y emoción, normalmente somos muy limitados. Puedes hacerlo en una cosa, pero en dos a la vez no, imposible. Recomiendo primero leer el libro y luego, si queréis poneros un poco de música, ponéis lo que os guste. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora sería un poco la banda sonora del libro, por ejemplo, o no. Hay muchas situaciones muy distintas. Ya os vamos a dejar ahora escuchar música, beber, bailar, lo que queráis, pero quiero hacer antes una última pregunta y luego ya el explico. Y es que el libro está recibiendo muy buenas críticas, muy buenas críticas. Tú has leído muchas de ellas. ¿Cuál es la crítica que más te ha impactado, o más te ha extrañado, o más te ha dicho? ¿Cuál es la crítica que te ha hecho? Alguien que tú no conozcas. Sí. Que son las que más... Recuerdo el nombre, María Álvarez, no sé quién es. Me lo mandó por Facebook y sobre todo le había gustado mucho Restrepo. Es un cuento que a mí me costó mucho trabajo y mucho sudor pelear con él, y en el cual me he metido muy a fondo en alguna vez. Y lo que me dijo de ese cuento, pues vamos, vino a decir que vaya potra, tío, porque este cuento es superior a ti seguro. Y creo que igual tiene razón, y mira, apaga y vámonos. Es lo mejor que se puede decir de bueno, pues todo el mundo que quiera adquirir el relato después del trueno, la locura se lo puede servir en bandeja de plata, y Yastre se lo firmará y tendrá su mejor firma. Y por favor, hablad de él a vuestros conocidos y amigos, y leedlo con todo el amor del mundo, porque va a ser un libro que os importará, os lo aseguro. Muchas gracias. Antes quiero decir una cosa de Antonio, del autor. Yo la música, yo la pincho para bailar, o sea, para bailar. Y no escribo para que bailéis, escribo para daros patadas en el corazón o en los nervios o donde sea. Entonces, bueno, si tengo una conexión, bailar y dar patadas al suelo y todas esas cosas. Pero lo de la banda sonora del libro, pues no te he colaborado ninguna teoría así. Yo la música que voy a poner, yo a ver si me veis un poco la caderuca, y el libro lleva tres cosas, así que por favor, que el editor está aquí deseando Acerca. Bueno, muchas gracias. Pues ahora
leer, bailar, beber, escuchar música, las mejores cosas de la vida. Con un poco de locura